Gracias al desarrollo de la ciencia en las últimas décadas, hemos aprendido sobre muchos descubrimientos extraordinarios relacionados con el espacio. Sin embargo, vale la pena considerar lo que sabían las personas antiguas sobre el espacio, ya que resulta que hace miles de años, la gente era consciente de varios temas interesantes. La historia de la astronomía se remonta a tiempos muy lejanos. Naturalmente, las personas antiguas no poseían el conocimiento que tenemos hoy, viviendo en el siglo XXI, en una civilización técnica. A pesar de esto, a menudo se tiene la impresión de que el conocimiento cósmico de las personas antiguas sigue siendo subestimado. Por lo tanto, enumeremos aspectos seleccionados del conocimiento sobre la Tierra, las estrellas y los planetas. Antes de pasar al conocimiento sobre la esfericidad de la Tierra, vale la pena mencionar brevemente un descubrimiento bastante reciente sobre el calendario más antiguo de la historia humana. Este calendario se encuentra en Warrenfield, Escocia, y data de hace 10.000 años. Este calendario contenía 12 pozos que correlacionaban con las fases de la luna, y se utilizaban como un calendario lunar. Estos pozos estaban situados en el horizonte sureste, y en un punto topográfico visible, relacionado con el amanecer durante el solsticio de invierno. Esto permitió a las personas que lo utilizaban hacer ajustes astronómicos anuales, al sincronizar los años lunares y los años solares. El Dr. Christopher Gaffney, de la Universidad de Bradford, señala que los constructores del calendario marcaron meticulosamente las estaciones, preparando así con anticipación la caza de animales migratorios. Este calendario, construido por un grupo desconocido de personas, es anterior a los calendarios de Mesopotamia, en aproximadamente 5.000 años, ya que sabemos que la civilización más antigua de Mesopotamia fueron los sumerios, quienes a menudo se refieren como los matemáticos y astrónomos más antiguos. El sistema de conteo desarrollado por ellos se basaba en el número 60, lo que simplificó el registro de números muy grandes y muy pequeños. La práctica moderna de dividir un círculo en 360 grados o una hora en 60 minutos en realidad comienza con los sumerios. Nuestro conocimiento sobre la astronomía sumeria no es directo y proviene principalmente de los babilonios posteriores. Como indica el asiriologista Abraham Sachs, los sumerios o babilonios ciertamente conocían la existencia de 5 planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Los catálogos estelares más antiguos fueron escritos por los babilonios alrededor del 1200 a.C. En un texto conocido como las 3 tablas estelares, los babilonios registraron una división tripartita de los cielos entre los dioses Anu, Enlil y Enki, así como también enumeraron 36 estrellas diferentes. Muchos de los nombres de estrellas que se encuentran allí también están registrados en el idioma sumerio, lo que indica que estos catálogos pueden haber sido copias de catálogos escritos mucho antes por los sumerios. Otro texto babilónico, Mulapin, que data de alrededor del primer milenio antes de Cristo, enumera 71 estrellas, así como una lista de salidas celíacas de estrellas, una lista de estrellas que salen cuando otras se ponen, y una lista de estrellas ubicadas en el camino de la luna. La segunda tabla de Mulapin describe, entre otras cosas, la disposición de los planetas conocidos en el cielo en ese momento, el uso de los sistemas de medición prevalentes, el conocimiento sobre el movimiento de los planetas, así como el uso de relojes de sol y relojes de agua. Por otro lado, como indica el historiador de la ciencia británico John North, la tabla 63 del texto Enuma Anu Enlil enumera observaciones astronómicas de Venus realizadas a lo largo de un periodo de 21 años. En el siglo VIII a.C., los babilonios también registraron sus observaciones sobre el llamado ciclo de Taros, un ciclo de 18 años de eclipses lunares. Ahora pasemos al conocimiento sobre la esfericidad de la Tierra. Para nosotros, el conocimiento de tal forma de la Tierra es algo completamente natural. Sin embargo, vale la pena hacerse la pregunta de quién reconoció primero que la Tierra podría ser una esfera. Los historiadores de la ciencia no conocen la respuesta a esta pregunta, aunque generalmente apuntan hacia la antigua Grecia. Pitágoras y sus estudiantes en el siglo VI a.C. fueron los primeros en hablar de la forma esférica de la Tierra. Sin embargo, no respaldaron esto con ninguna evidencia científica. Después de 200 años, esto fue logrado por Aristóteles, mientras que Eratóstenes midió y describió con precisión la Tierra, proporcionando su radio y circunferencia. Curiosamente, Hermann Ralph Fries, en una publicación para la Sociedad Geográfica Americana, expresó una especulación vaga de que los fenicios podrían haber conocido el modelo esférico de la Tierra incluso antes que los griegos. Se refiere específicamente a un relato de la historia de Heródoto, en el cual Heródoto cuestiona un informe sobre el sol brillando desde el norte. Según Heródoto, este fenómeno fue observado durante la circunnavegación de África por exploradores fenicios que fueron empleados por el faraón de Leipzig Neco II.
Estos fenicios afirmaron que tenían el sol a su lado derecho, mientras circunnavegaban en dirección horaria. Este evento, que se dice que tuvo lugar a finales del siglo VII a.C., abre la posibilidad de que los fenicios pudieran haber conocido el modelo esférico. Algunas personas también buscan evidencia aún más temprana de la redondez de la Tierra en la Biblia. El consenso científico es que en la imaginación de los israelitas, la Tierra era plana. Algunas personas suelen referirse a dos pasajes relacionados con Dios y Yahvé, citémoslos por curiosidad. El primero del libro de Isaías, capítulo 40, versículo 22, dice así: El que habita sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes son como langostas, él extiende los cielos como una cortina, y los despliega como una tienda para habitar. En la traducción de la Biblia del Milenio, tenemos sobre el círculo de la Tierra, mientras que en la Biblia de Varsovia, es sobre la circunferencia de la Tierra. El segundo pasaje proviene del libro de la Sabiduría, capítulo 8, versículo 31, y jugando sobre el círculo de la Tierra, encuentra alegría con los hijos de los hombres. En ambos casos, leemos el círculo de la Tierra, pero recordemos que para los científicos, estos dos pasajes no son concluyentes. En cuanto a la esfericidad de la Tierra, vale la pena mencionar al astrónomo y matemático indio Aryabhata. A finales del siglo V a.C., en su obra Aryabhata, sugirió un modelo en el que la Tierra esférica rota sobre su propio eje, y además, calculó los movimientos de los planetas y la Luna. Al calcular la circunferencia de la Tierra, se equivocó por solo 100 kilómetros. Calcular la órbita de la Tierra alrededor del Sol, por solo 3 minutos y 20 segundos. Por supuesto, como suele suceder, muchos descubrimientos notables fueron hechos primero por los chinos. En el famoso libro de documentos, el 22 de octubre de 2134 a.C., se registró el primer eclipse solar, alrededor del 2000 a.C. Los astrónomos chinos calcularon que Júpiter tarda 12 años en completar una órbita. 600 años después, los chinos registraron dos nuevos cuerpos celestes, a saber, supernovas, así como una prominencia, que es una estructura brillante visible por encima del borde del disco solar. Los chinos también documentaron el paso de cometas, y fueron de los primeros, junto con los griegos, en describir el paso del cometa Halley. El astrónomo chino más destacado fue Ganda, quien vivió en Muo, en el siglo IV a.C. Como el primero conocido por su nombre, compiló un catálogo de estrellas en el cielo. En 364 a.C., Ganda fue el primero en observar manchas solares, que son áreas más oscuras visibles en la superficie del Sol. Curiosamente, historiador astrónomo chino Shi Zezong afirma que Ganda también descubrió una de las lunas de Júpiter en 362 a.C. Si esto fuera cierto, este descubrimiento precedería los logros de Galileo por casi 2000 años. Técnicamente, es posible porque todas las lunas galileanas se pueden observar a simple vista en condiciones favorables, aunque generalmente se pierden en el resplandor de Júpiter. En el 185 d.C., los chinos fueron los primeros en documentar una supernova en el libro de los Han posteriores. CN 185 permaneció visible en el cielo nocturno durante 8 meses. Los mayas también estaban muy interesados en la astronomía, registrando los movimientos de las estrellas y los planetas. Los códices mayas que han sobrevivido hasta hoy incluyen tablas detalladas para calcular las fases de la Luna, los ciclos de eclipses y las apariciones y desapariciones de Venus. La Vía Láctea desempeñó un papel crucial en la cosmología maya. Los calendarios se basaban en los ciclos de las Pléyades, y muchas estructuras importantes estaban orientadas de acuerdo con el movimiento de Venus. Curiosamente, la estimación de los mayas sobre la duración del mes sinódico era más precisa que las realizadas por Ptolomeo, y su cálculo de la duración del año tropical era más exacto que en España, cuando llegaron a América. En cuanto a la Vía Láctea, también vale la pena mencionar que el famoso filósofo griego Demócrito, en el siglo V a.C., sugirió que la brillante banda en el cielo nocturno, conocida como la Vía Láctea, podría consistir en estrellas distantes de nosotros. También sabemos, por supuesto, que los antiguos de todo el mundo construyeron edificios orientados de acuerdo con los solsticios de verano e invierno, así como con la estrella del norte y varias constelaciones. Finalmente, tomemos un momento para mirar el libro de Enoc, que es una compilación de textos escritos entre el siglo II a.C., después de que Enoc es llevado al cielo vivo, donde ve una estructura hecha de cristal. Uno de los vigilantes, vestido con ropas brillantes, llamado Uriel, le transmite una serie de piezas de información interesantes que Enoc registró en el libro astronómico. Uriel transmite, entre otras cosas, leyes de las luces sobre el movimiento de las estrellas, el Sol y la Luna, y Enoc registra, entre otras cosas, que el tamaño visible del Sol y la Luna son iguales.
También leemos las siguientes palabras allí. En el círculo del Sol hay 7 partes de luz añadidas a él, en mayor medida que a la Luna, y en medida apropiada, se transfiere a la Luna, hasta que se agota la 7ª parte de la luz del Sol. Uriel me mostró otra ley, cuando la luz se transfiere a la Luna, y cómo proviene del Sol. Enoc así registra la información obtenida del vigilante, de que la Luna solo refleja la luz que proviene del Sol. El historiador de la ciencia, el profesor Giorgio de Santillana, incluso afirmó que los pueblos antiguos conocían el fenómeno de la precesión planetaria, que dura aproximadamente 26.000 años. Hablaremos sobre la precesión de Enoc y otra sorprendente información antigua en el segundo episodio, ya que este tema es extremadamente extenso. En este episodio hemos reunido solo información seleccionada, que probablemente pocos han escuchado, y ciertamente estos son temas interesantes.